Qué bien se siente estar en el cine otra vez, estar frente a la pantalla sin tener que escuchar los ladridos del perro de la vecina o las ambulancias pasando por la avenida. Yo también extrañaba esa sensación. Tuve unos sueños donde el cine estaba abandonado y se cubría con maleza. Hoy eso podría ser una buena película de terror. Lástima que nadie la ha filmado aún. Yo también extrañaba venir al cine, pero qué lástima que ahora todas las películas me parecen iguales. Qué ganas de ver una película tal y como es nuestra vida, tan loca y tan absurda. ¿Habrá algún director que se atreva a hacerlo? Jóvenes, ¿es mi idea o están buscando algo nuevo para ver? Sí. ¿Algo que los haga pensar en la realidad desde lo absurdo? Sí. Han llegado al sitio indicado. Hoy, en la espectacular Sala Normandí, presentaremos Raúl Ruiz, un viaje por el cine. El cine, al igual que el arte, genera lenguajes. La industria cinematográfica, sin embargo, nos ha hecho pensar que existe una sola forma de narrar historias, un solo lenguaje, una sola forma de hacer películas, pero en verdad hay muchas otras y conocerlas puede cambiar nuestra forma de concebir el mundo, de experimentar nuestra propia realidad. El cineasta chilote Raúl Ruiz era de esta convicción e hizo del cine un campo de exploración de las más variadas ideas. Soy Catalina Espinosa, profesora de Lengua y Literatura del Colegio Jerónimo de Lerete, y junto con estudiantes de primero medio, Sofía Herrera, Isidora Escobar, Vicente Uvilla y Marcel Gutiérrez, les invito a viajar por el cine de Raúl Ruiz. Raúl Ruiz Pino nació en Puerto Montt en el año 1941. Fue hijo único de una profesora y de un capitán de la Marina Mercante chilena. Se inició como dramaturgo a los 16 años y realizó estudios universitarios de Derecho y de Teología, que sin embargo nunca terminó. A los 18 años, la Fundación Rockefeller le concedió una beca de creación, y para corresponder el beneficio, Raúl Ruiz se impuso el desafío de escribir 100 obras teatrales, una de las cuales le serviría más tarde como guión para su primera película, La Maleta, en 1963, cuyo montaje completó recién en el año 2010. Sus comienzos como realizador cinematográfico fueron accidentados. El año 1964 estudió cine en Argentina, pero abandonó la escuela porque discrepaba de sus postulados documentales. Continuó sus estudios ahora en Estados Unidos, con el apoyo, esta vez, de una beca Guggenheim, pero los interrumpió una vez más para viajar a México, donde trabajó como guionista de telenovelas. A su regreso a Chile, trabajó en la televisión como guionista y montajista de programas deportivos. En el intertanto, había realizado otros 2 cortometrajes, que tampoco logró terminar. Hasta que filmó su primer largometraje, Tres Tristes Tigres, en 1968, que obtuvo el Gran Premio del Festival de Locarno, en Suiza. Al año siguiente, se integró como profesor de cine del Instituto de Arte de la Universidad Católica de Valparaíso y conoció a la cineasta Valeria Sarmiento, con quien se casaría ese mismo año y que sería la montajista de muchas de sus películas. El año 1985 fue nombrado director de la Maison de Culture du Havre, donde supervisaría y colaboraría en numerosos proyectos de cine, danza, música y teatro. El año 1989, mientras realizaba sin descanso una prodigiosa lista de películas, que al final de su vida llegaría a más de 100, es nombrado profesor de cine de la Universidad de Harvard. Más tarde enseñaría también en la Universidad de Duke, en la Universidad de Aberdeen y en la École Normale Supérieure du Lyon, institución que le concedería el año 2005 un doctorado honoris causa, y lo mismo haría la Universidad de Valparaíso el año 2011. Su trabajo como profesor y teórico del cine
se encuentra recogido en Poética del Cine, una obra de 3 volúmenes que reúne conferencias y apuntes de clase en los que delinea su estética cinematográfica, urdida a contrapelo de lo que alguna vez llamó el conflicto central de mi vida, el modelo narrativo del conflicto central que articula el cine de confección hollywoodense. Murió en París el año 2011, producto de una afección pulmonar, y sus restos fueron trasladados hacia su patria, Chile. Soy Isidora y junto a Marcelo les mostraremos el top 5 de la filmografía de Raúl Ruiz. Como sabemos, Raúl Ruiz es un cineasta chileno y alrededor de su filmografía hay más de 100 obras. Por eso en el top 5 mostraremos solo películas, porque si mostramos cortometrajes y demás, el video sería infinito. ¡Vamos a ver! En el último lugar de nuestra lista se encuentra Colonia Penal, película estrenada el año 1971. En ella vemos a una periodista que se dirige a la isla del Pacífico, antigua colonia penitenciaria autoproclamada República Independiente, lugar donde pretende grabar un documental. La periodista se encontrará con el dictador socialdemócrata Yáñez y observará el funcionamiento de esta sociedad conformada exclusivamente por hombres. En el lugar número 4 se encuentra La Recta Provincia, un film realizado el año 2007, basada en los mitos del pueblo natal del cineasta, Chiloé. La película nos cuenta la historia de un guaso que vive con su madre cuidando una casa patronal. Un día, este se encuentra un hueso en el jardín, lo que configura la primera pista para el desarrollo de la historia. En el tercer lugar de nuestro top 5 tenemos a La telenovela Errante, película filmada el año 1990, pero estrenada póstumamente en Chile el 2017. El film propone un retrato en tono satírico de Chile de la última década del siglo pasado, usando el mundo de las teleseries como una metáfora. Así hemos llegado al segundo lugar. Aquí se encuentra La Maleta, del año 1963, que corresponde a la primera película escrita y dirigida por Raúl Ruiz. En ella vemos a un hombre que camina por la ciudad con una maleta, en cuyo interior hay otro hombre más pequeño. Cuando el portador de la maleta se cansa, el otro toma su relevo. Por eso es que nos pareció bastante interesante y la dejamos en el segundo lugar. Y en el primer lugar de nuestro top 5 hemos seleccionado Tres Tristes Tigres, una película de 1968 que se inspira en la obra de teatro homónima de Alejandro Sieveking con una adaptación del mismo Ruiz. El film cuenta la historia de 3 personajes que van de bar en bar reflexionando sobre la vida. Los 3 personajes poseen una historia de miseria y frustraciones, sensación que mueve el relato y conmueve a las y los espectadores. Este ha sido el top 5 de Raúl Ruiz. Así que ya tiene muchas películas para escoger este fin de semana. ¿Qué película vas a ver tú, Isidora? Tres tristes tigres. 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. ¿Tres tristes tigres? 3 tristes tigres tragaban trigo. Hola Sergio, ¿cómo estás? Mi nombre es Isidora Escobar y soy alumna de primero medio del Colegio Jerónimo de Alderete. Con mi profesora Catalina y mis compañeros estamos realizando un proyecto sobre Raúl Ruiz. Nuestro objetivo no es solo dar datos biográficos del cineasta y presentarlo así a nuestros compañeros y compañeras, sino también presentarles el punto de perspectiva que tenía él sobre la realidad. Por la profesora Catalina, sabemos que tú eres cineasta y que junto a otros trabajas en el colectivo Cine Sabotaje, y en ellos han firmado parte del acontecer ciudadano, tal como lo hacía Ruiz en algunas de sus propuestas. Por eso mi compañera Sofía te hará la siguiente pregunta. Hola, señor Sergio, soy Sofía Herrera, de también primero medio. Y esta es mi pregunta. ¿Cuál cree usted que es la importancia de Raúl Ruiz en la filmografía chilena? Nosotros hemos investigado y observado que Ruiz propone una forma de lectura de la identidad nacional. Cofralán es un ejemplo de eso, pero no se entiende de inmediato.
El autor juega con la forma y el contenido y lleva a los personajes a interactuar desde el absurdo, desde el sinsentido. ¿Qué te parece esta visión de la identidad nacional? Y bajo tu experiencia, ¿los chilenos cambiamos o seguimos siendo los mismos personajes sin sentido? Hola Sergio, soy Vicente Villa de Primero Medio y lo que más me llama la atención acerca de Raúl Ruiz son sus declaraciones en torno al cine. Ha dicho en varias entrevistas que su forma de narrar difiere con la del cine clásico y ha demostrado también que desea el destruir este tiempo lineal, este tiempo tradicional de Hollywood. Por lo tanto, mi pregunta es, si Raúl Ruiz fuera literatura, ¿serían cuentos o sería poesía? Hola, mi nombre es Sergio y a través de este video estoy respondiendo a las preguntas sobre Raúl Ruiz que me hicieron Isidora, Sofía y Vicente del Colegio Jerónimo de Alderete. Bueno, la primera pregunta es sobre la importancia de Raúl Ruiz en el cine chileno. Bueno, como ya saben, ¿cierto? Raúl Ruiz es uno de los cineastas más importantes de la filmografía nacional, tanto porque realizó más de 100 películas, lo que si se ponen a pensarlo ya es prácticamente una locura, pero además porque sus películas son completamente originales. Dentro de las películas que realizó podemos encontrar cortometrajes, largometrajes, documentales, ficción, dramas de época, ensayos filosóficos, películas poéticas. Realmente es un cineasta que se caracteriza justamente porque es muy difícil de clasificarlo y por el carácter experimental de su obra. Bueno, en relación a lo que comentaban de la identidad, también es muy interesante, ¿cierto?, este tema de cómo él trabaja la identidad nacional en algunas películas, sobre todo en sus primeras películas donde todavía filmaba acá en Chile, porque tienen que acordarse que después en el 73 creo él emigra a Francia y realiza la mayor parte de su obra allá. Pero todas sus primeras películas se realizan en Chile y hablan mucho sobre el contexto social y político que se estaba viviendo en la época, ¿cierto?, en el gobierno de Allende y también los años anteriores. Pero también luego en los 90 regresa y, ¿cierto?, y realiza películas como Cofralandes, donde, como ustedes dicen, a través del humor, ¿cierto?, y del absurdo, busca también revelar su impresión sobre el país a la vuelta, ¿cierto?, de la democracia, entre comillas. Bueno, eso que menciona Sofía de que las películas de Ruiz muchas veces no se logran entender de inmediato, yo creo que es justamente una característica que tiene este tipo de cineastas, ¿cierto?, como Ruiz, que están abriendo camino y que están buscando nuevos lenguajes, por decirlo así, para crear. Porque en ese sentido justamente pasa que las cosas a veces que son distintas y que son nuevas, cuesta más que uno las pueda como asimilar, pero lo interesante de eso justamente es que nos pueden hacer pensar y nos pueden hacer reflexionar a nosotros como espectadores acerca de lo que estamos viendo y por lo tanto nos volvemos más partícipes de la creación. Así que yo creo que por ese lado igual es interesante. Y acerca de si todavía seguimos siendo esos personajes sin sentido, como decía Sofía, la verdad es que es una súper buena pregunta y una súper buena forma de ver, interpretar esa película. Y yo creo que en parte sí, seguimos siendo todavía esos personajes sin sentido, pero también está como la oportunidad, digamos, de construir el sentido. Eso es lo interesante a veces cuando el sentido no está completamente construido, es que se puede todavía ver la posibilidad, digamos, la utopía de construir el sentido. Así que yo creo que por ese lado igual esa ha sido una respuesta que me parece interesante que podamos como analizar. Bueno, y acerca de la pregunta que hace Vicente sobre, bueno, el comentario también acerca de la forma en que Ruiz interpretaba el cine, sí, pues muy interesante justamente que Ruiz, además de ser un gran cineasta, también fue un teórico del cine. Y hay un libro, en realidad son dos libros que están editados en conjunto muchas veces, que son La poética del cine de Raúl Ruiz, donde él desarrolla una teoría justamente que, por decirlo así, una teoría disidente del cine, una teoría crítica, ¿cierto?, donde expone esta idea del conflicto central, de la teoría del conflicto central, que es la forma en que se ha desarrollado el cine de Hollywood durante más de un siglo y que viene de la tradición como occidental de narración, ¿cierto?, que parte con Aristóteles. Entonces Ruiz justamente lo que hace es decir, como de alguna manera, cómo puede ser que luego de 2000 años, ¿cierto?, sigamos narrando de la misma forma toda la historia. Y lo que hace justamente es tratar de buscar todas las posibilidades que uno puede tener para contar una historia de una manera distinta, y en ese sentido no solo hace como estallar la estructura de una película, ¿cierto?, de una narración de una película, sino que también, como dices tú, el tiempo y también la idea sobre los personajes, y digamos pone en cuestión muchos elementos que desde una visión más tradicional, ¿cierto?, del cine norteamericano, que la mayor parte de la gente consume,
son casi como una regla de oro, y Ruiz lo que hace justamente es salirse de ese lugar y ir a buscar nuevos terrenos, ¿cierto? Nuevas exploraciones. Bueno, y con la última pregunta que hizo Vicente, bastante buena, en el caso de que Raúl Ruiz fuera escritor, si hubiera sido como escritor de cuentos o de poesía. Bueno, yo creo que lo que decía antes quizás responde a eso, en el sentido de que Raúl Ruiz era un cineasta bastante diverso, entonces yo creo que podría haber sido como un escritor que hubiera publicado probablemente poesía y novela y cuento y ensayo, y probablemente todo mezclado entre sí también. Eso. Saludos, que estén muy bien. Ruiz no se limitó a repetir la clásica fórmula del cine industrial, según la cual el cine debe contar una historia, subordinando todos los recursos visuales y sonoros de esa única exigencia narrativa. Su descubrimiento de nuevas funciones o posibilidades expresivas de la imagen no provino solamente de su ser técnico o artístico, provino también de su amplio conocimiento de la cultura popular, de la que extrajo, por ejemplo, fórmulas asociadas al comportamiento y al método de hablar de los chilenos, que tienden en sus conversaciones cotidianas a irse por las ramas o desviarse del tema principal. Ese rasgo del habla nacional lo trasladó a los diálogos de sus personajes, al modo en que circulan por el espacio e incluso al modo en que se mueven las cámaras. Su cine, sin embargo, se caracteriza también por incluir las más variadas referencias a la alta cultura, por lo que es usual encontrar en sus películas ideas provenientes de la literatura, la ciencia, la historia o las artes visuales. Nos gusta que fuera un sujeto poco convencional, por lo que fue muy interesante investigar sobre él. Una vez más, las clases magistrales nos ayudan a descubrir una historia inimaginable.